comentado dos puntos nada máis, a introducción e depois a estrutura do seminario. Descarrasteira. Hola, bons días. Imos dar comezo ao seminario que, titulado Obras Públicas e o Patrimonio Cultural, exixe que empecemos a traballar, a facer obra. De modo que este é o primeiro que debemos ter en conta. O seminario Obras Públicas e Patrimonio Cultural está organizado pola sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello e os seus responsables máis directos son os profesores e membros da sección, neste caso o coordinador Iago Seara e Carlos Nardiz, e, por tanto, voulles pedir que moi brevemente expoñan os obxectivos do seminario e logo, os que estamos un pouco máis afora, o conselleiro máis eu, faremos consideracións, eu creo que de outro estilo, especialmente políticas por parte del, no meu caso non sei de que será. De modo que ten a palabra o profesor Iago Seara. Bos días. Gracias, presidente. Gracias, conselleiro, por estar aquí. Na sección creemos que o territorio, debido aos procesos naturais e ou antrópicos que inciden nel, está en construción permanente. É un organismo vivo que, de alguna maneira, si temos que interpretar. Entendemos por procesos antrópicos ou estritamente culturais, pero, sobre todo, e os que son derivados desa contemplación humana do territorio, tales como a percepción estética emocional, que deben en sentir aquel como paisaxe e algunhas veces como paisaxe de interese. Ou os que vivencian como territorio patrimonializado e fidelizado culturalmente que o fan sentir como heredade, como memoria e como excitador e fixador da identidade colectiva e individual, é dicir, como un ben cultural. Son, pois, os procesos antrópicos aqueles que, máis alá dos procesos da natureza, deixaron pegadas humanas directas e indirectamente esculpidas na topografía do territorio ata dotala da calidade de topografía cultural, de sentirla como unha topografía cultural e convertela en parte da identificación propia e individual e colectiva da xente dun país. As pegadas naturais e ou antrópicas explican e documentan directamente aqueles procesos económicos e sociais, ou seja, o que se chama as relacións de producións que inciden sobre ese material que é o territorio, que non sempre están ben custodiados na práctica dos procesos proxectuais e na construción das grandes infraestructuras que se levan ou que se levaron a cabo no territorio galego nos últimos tempos. Por tal motivo, a sección de Patrimonio e Bens Culturais consideran pertinente a realización deste seminario que pretende facer o balance do nivel de colaboración e de converxencia das diferentes administracións que actúan como axentes e xestores, ou seja, como promotores de calquera tipo de intervención sobre o noso territorio e aquelas administracións que exercen a competencia de definir e previr a conservación daquelas áreas do territorio con valores culturais, materiais e inmateriais que sexan considerados ou susceptibles de selo como bens culturais catalogados ou declarados. A continuación, Carlos vai explicar, dentro destas ideas, a estrutura das intervencións, a estrutura do seminario. Carlos. Bien, la primera consideración que respecto al título, en donde aparentemente se podría entender que hay una contradicción entre las obras públicas y el patrimonio cultural, realmente no existe esa contradicción. Las obras públicas son también elementos fundamentales en la construcción del paisaje y del territorio, y así lo podemos ver en Galicia, ¿no? Pero Galicia tiene un paisaje singular. Ciotero Pedrayo ostenta la huella de la historia, es naturaleza humanizada,
Por lo tanto, cualquier intervención sobre territorio en Galicia es compleja, ¿no? Los procesos de tramitación de la obra pública llevan plazos de años, unos casos, como en el caso de las carreteras, del orden de 4 y de 5 años, ¿no?, hasta que se adjudican las obras, y hay un diálogo entre administraciones, ¿no?, entre las administraciones que proyectan y que planifican las obras, con todas las fases correspondientes de los proyectos, de los estudios informativos, de los estudios de impacto ambiental, hasta las fases correspondientes de los proyectos constructivos, ¿no? Ese diálogo entre administraciones se produce, se ha producido, se está produciendo de una manera muy intensa, pero es verdad que quizá como consecuencia de la escala y de la dimensión que tienen las obras públicas y de la escala que tiene el patrimonio cultural, se suscitan o hay susceptibilidades respecto a si se están haciendo las cosas bien, ¿no? El seminario responde a esto, a un intento de diálogo entre las administraciones que, como digo, se está produciendo internamente, pero que se trata de hacerlo, digamos, de alguna manera pública. Y en este seminario lo que hemos intentado juntar es, por una parte, responsables de la administración de carreteras, tanto del Estado como autonómicas, de los responsables de las obras hidráulicas, tanto por parte de AUCAS de Galicia como por parte de la Confederación, responsables de la planificación de los ferrocarriles y también, indirectamente, puesto que se han producido también conflictos, responsables de puertos. Por lo tanto, es un seminario organizado desde el diálogo y de la coordinación entre las administraciones, y al igual que el anterior que hicimos aquí, precisamente sobre los caminos históricos, se trata de hacer visible y debatir sobre un problema que sabemos que existe y que también hay pautas de mejora, tanto, ahora lo hablaba con Manuel Chaín, tanto la fase de proyecto como la fase de construcción, para que luego no se produzcan retrasos que consumen en último término presupuestos públicos. Este es el sentido que tiene el seminario, ¿no? Gracias. Conselleiro. Bos días. Moitísimas grazas, presidente do Consello da Cultura Galega, por suposto os coordinadores Diego Seara e Carlos Nardiz, directora xeral de Patrimonio, subdirectores, autoridades, amigas e amigos, bos días a todas e a todos. Agradezo esta oportunidade, a oportunidade que o Consello da Cultura Galega me brinda para estar hoxe aquí inaugurando un seminario que esperta tanto interese entre os expertos en intervención do territorio e que aspira a lograr unha maior participación do conxunto da cidadanía nos procesos de intervención dentro del. Tamén quero agradecerlles os seus esforzos e felicitalos por lograr reunir ao redor desta mesa os que construen e manteñen as obras públicas e máis as institucións responsables da salvagarda e o estudo do patrimonio cultural. E aínda que estou convencido de que non son mundos nin opostos nin incompatibles, como ben dixo agora Carlos, precisamos máis que nunca dun traballo conxunto que integre de forma sostible as obras públicas e o patrimonio cultural no marco do territorio paisaxístico. Diso depende nada menos que a permanencia tamén da nosa cultura e a nosa identidade, e aínda máis a nosa supervivencia, evidentemente, como pobo. Como ben saben, o proceso de creación de un territorio antropizado derivado da contemplación humana do territorio durante moitos séculos serou outros dos nosos recursos máis importantes, singulares e valiosos, a paisaxe. Sen dúbida, un valor que xunto ca nosa lingua e o patrimonio cultural construen o cerne da nosa identidade. Nesta construcción da paisaxe, as actuacións das obras públicas xogaron un papel senlleiro. A difícil e intricada topografía de Galicia aínda está cosida por miles de camiños que tamén soubo neste caso coñecer, que soubo tamén coñecer Domingo Fontán na súa carta xeométrica de Galicia, camiños que precisan pontes que levaban os portos do noso litoral e que unían ademais tamén as nosas vilas e cidades, e que eran ademais tan numerosos que chegaron a sumar a metade dos que hoxe existen no territorio español.
núcleos de población que necesitaron desde as épocas máis remotas de acueductos que aproximaran a auga ou de taseas para afastar evidentemente os residuos. Moitas destas obras públicas conservadas en perfecto estado e aínda en uso, como por exemplo a ponte bimilenaria do río Vivei ou convertidas en restos arqueolóxicos que achegan aos turistas as nosas terras, son sen ningunha dúbida parte significativa do noso patrimonio cultural. A estes elementos, que xa son memoria común, continúan incorporándose estructuras e construcións da obra pública de todas as épocas, achegando elementos e eses testemunhos de noso devir como pobo que son territorio e a paisaxe. Non existe, polo tanto, conflicto ningún entre patrimonio e a obra pública, xa que están construídos coa mesma materia. A obra e a inteligencia do home que intervén sobre a natureza para acadar, desde logo, unha mellor calidade de vida para todos os galegos. Ose, a complexidade das organizacións do Estado de Dereito e da Administración Pública levan a unha atomización dos aspectos estruturais da actuación administrativa. Pero, a pesar disto, a acción sobre o territorio debería de ter sempre un obxectivo directo que persiga a sostenibilidade e a salvagarda do patrimonio cultural e natural, da paisaxe, do medio ambiente e dos recursos naturais. Sobre o mellor xeito de logralo e sobre o que se vai a tratar aquí, como saben, expuseron ambos os dous coordinadores nestos 2 días. Coido que a sede do Consello da Cultura é, desde logo, o mellor marco inmellorable para facelo. Estou seguro que todo o grupo de relatores que os coordinadores do curso reuniron son un bo expoñente do traballo interdisciplinar, holístico e transversal que o deseño das infraestructuras da obra pública precisa e que a salvagarda do noso patrimonio cultural ademais está a demandar desde todos os asentes. Remato xa, non sen antes pedirvos que ofrezades o mellor, por suposto, dos vosos coñecementos, porque a materia abordada precisa diso e, desde logo, diso vai a depender tamén que saibamos legar os que nos sigan pois todo o ben que estemos nesta fermosa terra. Nada máis e moitísimas gracias pola miña parte. Creo que non foi tan político, non, o discurso. Non, un aplausillo. Moi ben, moitas gracias, conselleiro, pola túa presencia e por acompañarnos, directora xeral, e tamén os coordinadores ponentes deste seminario. Eu direi só 2 palabras, porque despois do que xa se foi dito, creo que non serían redundantes. A primeira, para recoñecer este traballo de converxencia e de encontro que se está facendo na sección de patrimonio para poder combinar o que é a técnica e a obra de enxeñería co que é o patrimonio e o respeto a un legado que moitas veces é contraditorio, ou pode ser contraditorio, con esa mesma obra pública. Eu celebro que, sobre todo, que se reflexione sobre isto, que se confíe no Consello da Cultura para facelo, porque creo que é un lugar adecuado, como xa recoñeceu o conselleiro, eu non teño máis que engadir neste punto, para facer isto. Sei, por experiencia máis ben de historiador, non de técnico, que estas relacións son conflictuosas, ou que poden ser conflictuosas, porque obedecen a intereses e a tensións distintas, e é natural que teñan algo de conflicto, non? A historia está chea deste tipo de relacións, non? E, por tanto, se puxéramos un exemplo histórico análogo, que non é o mesmo, por exemplo, a actuación del honrado Concejo de la Mesta e os seus combates cos agricultores, o que defendían os gandeiros da Mesta era unha cousa e o que defendían os agricultores era outra. E había moitísimos conflictos entre invasión de terrenos, cultivos que se vían en perigo, privilexios que tiña a propia Mesta. No caso moderno e actual, a veces dá a impresión que os agricultores é o patrimonio e as obras públicas é a gandeiría. É dicir, son os rebaños de ovellas que avanzan sobre cualquier territorio e que o consideran como propio. E o que hai ali é do convento. Entonces, creo que na sociedade moderna se necesita espazos de diálogo e de entendemento destes distintos puntos de vista, non?
Creo que en nome da razón se destrue moito patrimonio e en nome da razón se preserva moito patrimonio. E en nome da razón e da ilustración, moita obra pública ten sido feita para mellorar o noso benestar e en nome tamén desa razón, esa obra pública antes e agora ten arramplado ou ten levado por diante moito patrimonio. En fin, cando a veces nos admiramos unha obra medieval ou moderna que está feita con capiteis que son da época grega ou romana e con pedra que foi traída dunha obra de arte que consideramos hoxe moi importante, que estaba casi ali ao lado, e como foi reutilizada todo ese material, non deixamos de asombrarnos do distinto concepto que de patrimonio tiñan naquela altura e temos hoxe. Hoxe, creo que felizmente o patrimonio é un ben que non só está nas mans de anticuarios e de algúns nostálxicos, sino que forma parte da nosa propia actuación como administracións e tamén como empresas, unha actuación cotidiana, non? E, por tanto, o patrimonio non é un referente superficial ou simbólico, sino que mesmo ten moito valor desde o punto de vista económico, ten moito valor desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista simbólico e desde o punto de vista da cohesión social de cualquier comunidade. E, por tanto, establecer este diálogo é moi importante. Fixar cauces para este diálogo é moi importante. Tendo en conta que hai unha tensión preservacionista que pode ser extraordinariamente holística, quasi global, e unha tendencia, non direi destructiva, pero invasionista, que tamén o pode ser. Nun punto intermedio, non sei cual, debemos encontrarnos. Este seminario creo que pode axudar, como moitas outras actuacións que se levan feito, para dialogar sobre isto e para establecer sobre, non direi sobre convencións, pero sobre establecer pautas que poidamos aceptar socialmente como non nocivas, sino válidas para todos. Ou que polo menos non sexan especialmente nocivas ou especialmente agresivas para un sector e non para outro. Porque se consideramos só a perspectiva desde o punto de vista do patrimonio, unha obra pública casi non pode dar un paso. Ten que estar quieta. Se o consideramos, en cambio, desde a obra pública, o patrimonio pode irse pola alcantarilla. E necesitamos espazos de diálogo, de entendemento, protocolos de actuación, pautas que nos permitan combinar estas dúas tensións. A tensión do gandeiro e a tensión do agricultor. O agricultor seríamos, poñamos agora en Palma de Mallorca un Benidorm ou en Marbella. O agricultor é aquel que presta servicios para os turistas, non? Que ten restauración, que ten hotéis, que ten espazos públicos, etc. E o gandeiro é o construtor, que fai unhas obras e se marcha. Entón, nesa dinámica perversa e a veces difícil de resolver, pois temos que encontrar un rei sabio que poña un pouco de orden. Ese rei sabio ten que ser a razón, e a razón é o que espero que impere, estou seguro, neste seminario. De modo que moitas gracias polo vosso traballo, aos ponentes, e espero que daqui saian algunhas pautas, algunhas propostas que permitan actuar mellor desde o punto de vista da administración, da sociedade, do ámbito da cultura, do patrimonio, e, sobre todo, pois, en fin, que se privilexe o punto de vista do benestar dunha comunidade, neste caso como é galega, pero pode ser cualquier outra. De modo que benvidos a todos os que vides ao seminario os exponentes, algúns por primeira vez probablemente nesta aula, outros xa con bastante asiduidade. Espero que sexan frutíferas, de modo que reitero o meu agradecemento ao conselleiro por estar hoxe presente aquí, aos coordinadores e á directora xeral, e bons días a todos e bon traballo.
disculpas por esta organización aquí dos papéis. Eu continuando as directrices ou puntos explicativos que foron dous leídos anteriormente e que devenguen dos obxectivos que a sección de patrimonio intentábamos establecer. Seguindo en esa idea, quero decir tamén, ou queremos decir, que tamén se trata, neste seminario, que se discuta sobre como axudar, que xa o explicou bastante ben Carlos, claramente, a que as administracións actuantes nos procesos proxectuais, en ese estudios previos e procesos proxectuais, e nas execucións da obra, cultiven actitudes que se derivan das obrigas do Estado de Dereito de cara ao tema do patrimonio cultural e, sobre todo, esa figura de dominio público do patrimonio cultural. Ese dominio público do patrimonio cultural que é o que está en risco e hai que formularlo con claridade, non? Un ben trae consigo por un recoñecemento normativo, trae consigo unha, digamos, obriga das administracións nos procesos proxectuais e estudios previos xa en pensar en que teñen que estar facilitando, por mor dese traballo posterior dunha obra, execución dun proxecto, a un acceso cultural de eses bens, que, lóxicamente, por tanto, teñen que estar catalogados, teñen que estar formulados nas categorizacións que marque a sensibilidade previamente dos individuos e das persoas ou dos grupos sociais, que teñen moita importancia, que son realmente os que lle tildan co sentido de ser patrimonio. E o que nos toca a todos é administrarlo. Pero os que definen esa conciencia de que eso é patrimonio, polo tanto, obxecto de ser unha identificación identitaria, vamos redundando aquí un pouco, é realmente esa sociedade. Polo tanto, en ese aspecto é onde nos queremos situar. E nos queremos situar e, polo tanto, debemos de establecer todos os debates en este sentido. Sigo apuntando, están obrigados, polo tanto, debido a ese Estado de Dereito, a investigar, coñecer, proxectar e conservar durante unha obra pública as áreas do territorio e os ben deste que teñan a categorización de bens culturais. Deberían ser, polo tanto, para as administracións que eliximos entre todos en un servicio que lles toca a responsabilidade, como diría Ruskin no século XIX en Inglaterra, que lles toca administrar o patrimonio, que lles toca administrar a paisaxe como paisaxe de interés. Esa administración non é o mismo que a súa concienciación e caracterización que fai a sociedade democrática. E en eso a veces nos confundimos. E eu, que alguna vez estuve pola administración, máis dunha vez tuve esa tentación de ser ou coincidir en esa administración que me tocaba administrar, que ese era os que definíamos o patrimonio. Pois estamos, despois do tempo, moi equivocados. E vou a poñer 3 exemplos que están aí. Coeses no verán, en mes de agosto. Castelo de Monterrey en estos días. Sarria e Camiño de Santiago en estes días, sin querer demonizar a ninguna das administracións que están actuando, ni, por lo tanto, tampouco demonizar os cidadáns ou nativos, por decir así rapidamente, que están en ese proceso de autoconciencia, de sentilo, e que, por lo tanto, a súa obriga de transmitirlo, e que todos nós debemos escoitarlos e, por lo menos, atendelos, cousa que me consta que se está atendendo. A mellor hai que matizar máis e facelo máis transversal. Por lo tanto, na organización do Estado de Dereito deronse pasos, e están dándose continuamente,
como dicíamos aquí na presentación, pasos moi significativos dende os anos 1992-1993 para cá. Unha práctica de interdisciplinaridade maior nas distintas fases e procesos que se levan a cabo neste tipo de proxectos. Non obstante, lograr unha maior excelencia, publicitación e participación da ciudadanía nas distintas fases e procesos que se seguen á hora de intervir sobre o territorio debe ser un obxectivo que acadar, xa que derivará en aumentar a percepción do territorio como paisaxe e, polo tanto, a libertad para poder ser transformado da mellor maneira posible. É dicir, como heredade, como memoria e como excitador e fixador de identidade colectiva e individual. En definitiva, este seminario, isto que estamos aquí a traballar, trata de reflexionar sobre o xeito de facilitar un maior grado de acceso á cultura, non poder acceder ao interior das Torres de Meirás, non, acceder ao significado das Torres de Meirás en un proceso da historia e da cultura desa comarca e de Galicia. En definitivamente, acceder e saber e que nos difundan e que nos estudien e que nos posibiliten que todas aquelas autora da literatura galega tan significativa que con unha idea romántica moi vinculada a ideas de Viollet-le-Duc fixo e idealizou a reforma e unha restauración das Torres de Meirás que aí están e que é unha historia tan importante como outra que está sobrevenida, a mellor non querida. En definitiva, este seminario trata de reflexionar sobre o xeito de facilitar unha maior grado de acceso á cultura, ao ben cultural que é o territorio, contribuindo así a aumentar de paso a patrimonización cultural deste. Dentro deste xeito, a intervención que nos plantexamos aquí é unha máis introductoria. Carlos, supoño que collerá os ingenios dos enxeñeiros facendo grandes ideas que están despois plasmadas e arquitecturizadas no territorio. Fai un ano, tocounos facer aquí no Consello unha reflexión sobre o que sería un documento máis xenérico sobre o patrimonio de cara a un futuro. Aquilo foi unha disculpa moi interesante. Lamento que non este aquí o presidente Villares. Foi unha oportunidade de facer unha reflexión, digamos, de introductoria de cara a uns novos paradigmas do que é o patrimonio. Qual é esa sensibilidade e como debe ser os paradigmas da súa conservación, porque notábamos que estaba en un xeito de revisión. Nunha entrevista daquela, decíamos, ou decía, que nunha entrevista nos anos 70 do pasado século, a periodista Maribel Outeriño, a entrevista era a don Ramón Otero Pedrallo, sobre o significado do Teatro Principal de Ourense, un territorio, unha paisaxe urbana, de aquí xa facemos unha generalización que pode ser sobrevida oportunamente. O significado do Teatro Principal de Ourense, antigo teatro de beneficencia, o insigne xeógrafo asegura que ese teatro é un expoñente significativo da cultura arquitectónica e urbana de Ourense. Que, en definitiva, o Teatro Principal é a memoria da cidade de Ourense, donde confluen cultura material, cultura inmaterial, usos, costumes, etc., etc. Esa afirmación é expresión dun xeito de percepción individual e colectiva que marcou o desenvolvemento dun proceso de patrimonización cultural e identitaria inseparables da concepción actual galega sobre o seu patrimonio cultural, material e inmaterial. O daquele incipiente proceso de asunción e defensa do patrimonio urbano e cultural, material e inmaterial, o daquele incipiente proceso de asunción e defensa do noso patrimonio cultural énchese de contido en Otero Pedrallo.
pero tamén na percepción da colectividade galega que volve a significar pouco a pouco o concepto de memoria identitaria e que ia marcar o seu significado no posterior texto estatutario galego e, en consecuencia, na Lei do Patrimonio Cultural Galego de 1995. O texto estatutario galego é, en consecuencia, na Lei de Patrimonio Cultural Galego de 1995. A exposición de motivos, e fago unha chamada de atención, pero volve a significar pouco a pouco o concepto de memoria identitaria e que ia marcar o seu significado, perdón por repetir a lectura, no posterior texto estatutario galego e, en consecuencia, na Lei do Patrimonio Cultural Galego de 1995. A exposición de motivos da lei que estamos a comentar debería insistir, entre outras, nesa herdade que é a tradición perceptiva sobre o patrimonio cultural de vida da xeración nos e das comisións de monumentos. A exposición de motivos de lei vixente do patrimonio cultural de Galicia di que esta, a lei, é a expresión xurídica necesaria á especificidade que como nacionalidade histórica posúe en materia cultural forxada a través dos séculos e precisada na actualidade de preservación, conservación, actualización e difusión para o seu disfrute social. E máis adiante, e ao que vou con este cita, máis adiante, cando a exposición quere falar dos bens catalogados, da categoría de bens catalogados inmobles, ten unha intuición e unha anticipación no ano 95, moi importante e digna de ser mencionada. E dice, afirma, os bienes catalogados inmobles son aqueles que, pola súa singularidade, chegan a definir un territorio. A intuición do legislador ali, que foi unha lei aprobada por unanimidade, cousa que aproveitamos para decir que unha lei deste tipo ten que aprobarse por unanimidade, non pode ser aprobada de outra maneira, porque perderíamos esa tradición, pero tamén perderíamos a forza de conversencia e de encontros a los que nos chamaba antes, no caso das infraestructuras e o patrimonio cultural, nos chamaba o profesor Villares. É obvio, pois, que existe unha longa tradición respecto ao proceso de patrimonialización cultural e identitaria tanto a nivel individual como colectivo e que xa está claramente expresado nos membros da xeración nos e nas comisións de monumentos desa época, especialmente no ámbito ourensán. Pero tamén en labouras de esta xeración, como Terra de Melide, a parroquia de Velle, Santa Marta de Moreiras, etc. Ese sentido teriano da memoria engarza, ademais, coa tradición romántica e posromántica que desenvolveron no século XIX os prerrafaelistas británicos con Jan Ruskin, Morris, etc. No libro Unha historia de arte universal que editou por primeira vez a Fundación Otero Pedrallo, que se descubrimos ali na Fundación o manuscrito, Unha historia de arte universal, Otero fai referencia explícita ao libro de Ruskin, a Viollet-le-Duc, tamén. E no libro de Ruskin, nas 7 lámpadas da arquitectura, as 7 lámpadas da memoria, facemos especial fincapé na lampada do recordo ou da memoria, xa que o contido deste apartado está moi explicitado no pensamento e obra de Otero Pedrallo e a súa xeneración. Asumindo o concepto que se desenvolve neste e que interpreta o recordo máis como memoria que como testimonio. Que tamén existe, pois, tradición local e europea respecto ao que é un xeito de sentir o patrimonio e, polo tanto, a proposta do anteproxecto que en calquer intervención que se plantexe sobre o territorio interpretado como emocionalmente como paisaxe, un paisaxe normal, outro con máis interés, etc., debe de estar tido en conta. Insistindo neste aspecto, ven a conta rematar este comentario citando a Castelao, de man de Enrique Monteagudo,
e que di a terra, ou mellor dito a paisaxe, é quen vai traballando pouco a pouco o sentimento dos homes. A terra é a que dá personalidade aos homes. Dicía isto Castelao para dicir como se deberían formar os artistas do futuro, poetas, artistas, pintores, arquitectos, enxeñeiros desa época. Pois se refería con este cita. Por iso, conservarlas esas unidades, estes bens e outros de interese singular e sobranceiro ou non, e comprender como ter o factor histórico nas formas e procesos da paisaxe, proceso que, asumido individualmente e colectivamente, aporta ou deposita valores engadidos novos e, en consecuencia, de ben en unha clara experiencia e apropiación cultural. E xa remato. O patrimonio cultural de Galicia, herdanza e memoria cultural, material e inmaterial, donde a lingua, ca súa toponimia, é, como decía o conselleiro, e como decíamos na Fundación Otero Pedrallo cando reeditamos o libro da Paisaxe e Cultura, a paisaxe é cultura, pois tamén o ben dicindo. Bueno, o patrimonio cultural de Galicia, herdanza e memoria cultural, material e inmaterial, está constituído por todos os bens materiais e o inmateriais, mobles e o inmobles, que despois dos procesos de patrimonialización cultural e identitaria son percibidos como parte do imaginario colectivo, esencial para poderse identificar, o sea, procesos identitarios. Como posidores de valores que van máis alá dos seus valores funcionais e fundacionais históricos, que se engaden, se depositan de novos con valores de contemporaneidade, que son, e comprendilo, como ben cultural, e en algúns casos ben de interés cultural. En definitiva, una patrimonialización cultural, unos procesos de patrimonialización cultural e identitaria son percibidos como parte do imaginario colectivo esencial e como posidores de valores que van máis alá dos seus valores funcionais e fundacionais históricos, repito, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, etnolóxicos, antropolóxicos, industriais, científicos, documentais, bibliográficos, arquitectónicos, etc. Urbanísticos, territoriais ou paisaxísticos, etc., que son ou deban ser considerados como de valor relevante ou de interese para Galicia e para a continuidade dos procesos de patrimonialización cultural e identitaria de Galicia a través do tempo e do espacio alá onde se atopen ou que se atopen de Galicia e, sobre todo, nas novas propostas de construción do territorio. Que se actúe ca seguranza de que esas novas actuacións teñen que seguir transformando, construindo en ese proceso que hai que distinguir de humanización do territorio e ser o novo patrimonio, que eu penso que moitas das actuacións non están sendo resuscetibles a priori, que a sensibilidade actual, capacitadas para poder ser intervenidas. Quero poñer aquí uns exemplos para entender esta idea, que tamén é unha chamada de, por exemplo, a actuación do AVE ao seu paso polo Concello de Santiago, vindo da vía sur de Pontevedra, da zona Vigo-Pontevedra, entra bordeando o camiño portugués, xira para coller a recta, como con outra curva, xira para coller a recta da estación e dá un mordisco, un arañazo, a un elemento importantísimo do camiño portugués, a súa entrada a Santiago, que é o Castelo da Rocha. Eso non é concebible. Facer un giro a esa vía e impedir esa destrucción tan cercana, tan directa, tan invasiva, pues podía haberse evitado. E ese mismo exemplo, quero poñer tamén, a autovía que colle dentro do Milladoiro para acogerse hacia Noia, vayan ustedes hasta ali e vean a infraestructura de pontes elevados, taludes, etcétera, etcétera, que como transformou, como destruiu irreversiblemente esa vía, ese camino histórico que é o camiño portugués. Bien, con isto
é un pouco a situación, centrar o problema en que nos preocupa e dar entrada máis que complementaria de converxencia e definitoria de Carlos. Bien, no voy a insistir en esta introducción que ha hecho Iago, que compartimos, del paisaje y de la singularidad del paisaje de Galicia, como memoria, como proceso en el tiempo, un esfuerzo, y que por tanto cualquier intervención sobre el territorio tiene que tener una sensibilidad especial, ¿no? Sin embargo, me coloco, y tengo que agradecer a mis compañeros de la administración, sobre todo por algún comentario que has hecho ahora, en la otra pata, digamos, en la pata de la administración de carreteras, de obras hidráulicas, de ferrocarriles, que tiene que construir, como ha construido históricamente, unas obras respondiendo a demandas sociales y a demandas económicas, en donde yo no sé si, como decía antes Ramón Villares, somos os gandeiros o os agricultores, los de la Mesta, ese conflicto histórico entre la Mesta y la agricultura, en donde pudo la Mesta, efectivamente pudo la Mesta. Pero es verdad que quizá la lógica también de la Mesta de recorrer distancias kilométricas para buscar los pastos es distinta de la lógica del agricultor. Y la lógica de la obra pública, que tiene que organizar trazados para comunicar ciudades, que tiene que resolver problemas de avenidas, de los ríos, que tiene que resolver la ampliación, por ejemplo, de los puertos, que vamos a tratar menos aquí, es una lógica en donde sabemos que siempre que se construye se destruye y que, por tanto, la transformación es inevitable. Por lo tanto, partiendo de este planteamiento de que la transformación es inevitable, la mayor sensibilidad por el proyecto, por el dimensionamiento de la obra pública y por el respeto del paisaje y del territorio construido históricamente, ¿no? Está en esa intencionalidad de la cual han participado, y también traté de decir alguna cosa frente a una imagen demonial que a veces hay respecto a la ingeniería, históricamente también los propios ingenieros, ¿no? Por otra parte, si analizamos hoy nuestras ciudades o lo que hay fuera de las ciudades, nos damos cuenta que nada es entendible sin el papel de la obra pública. Es decir, obra pública son los caminos históricos, son los puentes, ya hablamos en otra jornada sobre el papel que tienen los caminos, pero también las carreteras en la construcción del territorio. Por tanto, Galicia no se entiende sin los caminos y las carreteras. Tampoco se entiende sin el ferrocarril o no se entiende sin las obras portuarias. Por lo tanto, hay una visión positiva respecto al papel de las obras públicas que terminan naturalizándose, no siempre, formando parte de esa naturaleza humanizada que decía Ramón Piñeiro, que también hay que valorar. Por tanto, no voy a seguir, digamos, reivindicando el patrimonio, porque el patrimonio cultural es también el patrimonio de la obra pública, y ya hemos tenido alguna jornada en este sentido, sino viendo este sentido del seminario, ese difícil diálogo y difícil conflicto por sus diferentes lenguajes que se plantea entre la escala de la obra pública y la escala de ese paisaje construido, que es a lo que responde fundamentalmente el seminario, ¿no? Por tanto, partiendo de esa capacidad de transformación que tiene la obra inevitable, ¿no?, yo creo que lo que hay que incidir es en las dos etapas, en la etapa del proyecto y la etapa de la construcción, ¿no? La etapa del proyecto de la obra pública
es una etapa que tarda años, a veces 3, 4, incluso 5 años, que tienen diferentes fases. La primera fase, aunque debía haber una fase previa de planificación, es la fase del estudio informativo que está ligado al estudio de impacto ambiental, ¿no? En donde se produce un diálogo entre administraciones, pero también un diálogo con los ciudadanos respecto a las afecciones que pueden tener la obra pública con ese territorio, del cual se produce la declaración final, tanto desde el punto de vista ambiental, paisajístico, como respecto al propio patrimonio cultural, ¿no? Ese diálogo que se produce a nivel de los estudios informativos ya entre administraciones se apoya en el suministro de información por parte de unas administraciones frente a otras, ¿no? Decía ya en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, un controlador de finanzas francés, y aconsejaba a lo que eran los precedentes de los ingenieros de caminos, entonces, que los ingenieros militares, que antes de proceder al desarrollo del territorio había que inventariar las riquezas. Es decir, esa fase de inventariar las riquezas del territorio a mí me parece una fase fundamental, y ahora lo hablaba con Manolo Chaín, ¿no?, en la fase correspondiente del proyecto, ¿no? Y parte de esas riquezas vienen derivadas de la aportación que hace la administración, en este caso las Consellerías de Cultura, a los que redactan los proyectos correspondientes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista paisajístico, pero también desde el punto de vista del patrimonio cultural, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se produce una de las primeras carencias, ¿no? Los ingenieros que tenemos que trabajar a escalas kilométricas y que manejamos abstracciones de territorio a través de la cartografía, y que no tenemos más remedio que superponer nuestros trazados y nuestras alternativas de trazado con esa cartografía, si no tenemos suficiente información territorial suministrada por las administraciones, y no es posible pisar todo el campo, ¿no?, ahí se produce ya un problema de debate no solucionable, de tal manera que luego esos problemas se derivan a la propia obra, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que mejoremos toda esa riqueza de territorio y la integremos en nuestros proyectos, los problemas que se produzcan después durante las obras van a ser menores, ¿no? Y eso implica que el patrimonio cultural tiene que estar referenciado, tiene que estar cartografiado. Hoy tenemos instrumentos, como son los sistemas de información geográfica, que utilizamos o que utilizan las consultoras de ingeniería, de tal manera que si ese patrimonio visible y conocido por parte de la administración se trasladase inmediatamente a los proyectistas correspondientes, los proyectistas no tendrían ningún problema para interiorizarlo, ¿no?, o para integrarlo, ¿no? Eso no quiere decir que no se den conflictos por los condicionantes de trazado que tienen las obras públicas, ¿no? Pero sería una aportación importante que todo vamos a tratar aquí el tema de los inventarios, estuviese perfectamente referenciado y que desde nuestros programas de trazado los pudiéramos integrar en las propias obras, ¿no? Sabemos que uno de los problemas que está produciendo en esos conflictos entre la obra pública y el patrimonio cultural se están dando fundamentalmente durante la construcción de las obras. Patrimonio que estamos integrando en nuestros proyectos que no estaba bien referenciado respecto a las fichas que nos daba patrimonio, ¿no? Independientemente de la labor que hay que hacer de campo para comprobarlo. Parte de ese patrimonio, y el caso que has contado, que es el caso de Coeses, y hicimos el informe correspondiente, aparece durante las obras. Igual me equivoco, directora, pero no estaba referenciado ni estaba aportada esa información previamente, aunque topográficamente, si alguien mirase, aparecía claramente que ahí había un castro. Pero ¿quién tiene que mirar? ¿Quién tiene que lanzar, digamos, la mirada del paisaje de territorio? Pero te entiendo, Carmen, pero estoy intentando introducir elementos conflictivos y de debate, ¿no?
Por tanto, parte de ese patrimonio, y está también Felipe aquí, aparece como consecuencia de la construcción de las obras, mamas, petroglifos, recintos funerarios. Por tanto, la obra pública es también un gran descubridor de ese patrimonio y además no lo destruye, no es como ese candeiro que decía antes Ramón, sino que da unos tiempos para hacer las correspondientes prospecciones arqueológicas. Lo que pasa es que esos tiempos, y me ha gustado mucho la palabra que utiliza Ramón, necesita unos criterios y unos protocolos. Es decir, los tiempos no pueden ser infinitos. Y no pueden ser infinitos porque consumen recursos públicos. Es decir, producen modificados en los proyectos, ¿no? Y hay otro tema que no es la primera vez que aparece, pero sí está apareciendo recientemente, que es el tema del diálogo con los ciudadanos, ¿no? El caso de Sarria sería en este sentido, en donde puede ocurrir que proyectos que pasan todas las declaraciones, incluidos los informes correspondientes de la Administración, de la Consejería de Cultura, aparecen unos ciudadanos, una especie de extraterrestres, en donde, en función de la sensibilidad y de la cercanía que tienen por ese territorio que viven continuamente, reaccionan en contra de planteamientos que a veces están asumidos por parte de la Administración, puesto que han empezado todos los procesos, ¿no? Y la Administración, y lo entiendo perfectamente, o mis compañeros de la Administración, nos explican cómo, después de haber pasado todos los trámites correspondientes, incluido en la información pública a efectos de los ciudadanos, hay gente que reacciona y no acepta ese tipo de obras. Por tanto, hay muchas cosas que mejorar, creo, en este sentido, ¿no? He traído unas imágenes que son bastante radicales. Quizá porque me había dicho Yago que iba a traer imágenes, y yo, pues bueno, pues lo traigo, pero me hubiera gustado un poco el mismo planteamiento de Yago, ¿no? No. Yo planteo la imagen escala 1:1 y que transmite unas emociones positivas y negativas, evidentemente, de Castelo da Rocha. No planteo máis que unha imaxe, non? Pero ten razón, Carlos, quedamos en que iba a haber imágenes e que estructuraríamos a intervención desta maneira. Non é o policía bo ou o policía malo, non, ni moito menos, son visios. En la X. ¿Dónde? Ah, en la X, efectivamente. Sí, lo que pasa es que este ratón no corre. Espera, ponle unha folla. Un folio o algo así por aquí. Así, vale, sí, ¿no? sí, ahora se va el ratón, sí. Bien, frente a la imagen que a veces se tiene de la obra pública que no ha sentido, digamos, respeto por el patrimonio cultural, he traído unas imágenes primero de los aprovechamientos hidroeléctricos, ¿no? Los aprovechamientos hidroeléctricos han sido grandes transformadores del territorio, ¿no? No solamente en Galicia. Traigo una imagen de la presa de Ricobayo, que se construyó en los años 30. Fue un proceso muy complejo porque había problemas transfronterizos de la construcción de una presa para regular el río Esla, ¿no? Como consecuencia de la construcción de la presa de Ricobayo, se trasladó esta iglesia, que es la iglesia de San Pedro de Nave. Estoy hablando de los años 30 del siglo XX, ¿no? Y al ingeniero de caminos que se le mandó a hacer el informe de esta iglesia, decía, y expresaba así, lo escribió en la revista Obras Públicas, que era tremendamente doloroso trasladar una reliquia como esta a otro lugar. Por tanto, respecto a los aprovechamientos hidroeléctricos, ha habido situaciones en donde esas reliquias, esos patrimonio cultural, ha quedado inundado bajo los embalses y en otros casos se han trasladado como esta iglesia. Y además decía, es decir, que no defendía el proceso de traslado, sino que decía que estos bienes
deben vivir, han sido creados para un determinado lugar y que por tanto es tremendamente doloroso trasladarlos, ¿no? Traigo un intento también de un puente, esto está en Castilla y León, esto está en Extremadura, que es el puente de Quijo de la Granadilla, como consecuencia de un embalse que se hizo en los años 60. La mayor parte de los embalses están hechos con antecedente del embalse de Ricobayo antes de la guerra civil, aproximadamente en los años 50 y 60, pero en donde esta conciencia sobre el patrimonio cultural y en este caso la destrucción de un puente que quedaba bajo el embalse dio lugar a un proyecto que también podría ser conflictivo, como es este puente de Quijo de la Granadilla, puente romano, que en su momento se pensaba que era un puente romano, puente medieval que se levantó. Bueno, una solución drástica de levantamiento del puente sobre el lugar, manteniendo el lugar, es decir, como memoria del lugar que ocupaba, pero evidentemente el sitio, el puente, es también las márgenes del río que desaparecen, ¿no? Galicia fundamentalmente ha sido transformada como consecuencia de los carreteras, y traeré algún ejemplo y terminaré, me adaptaré el tiempo, pero como consecuencia de los aprovechamientos. Toda la cuenca del Sil ha sido explotada, primero por Saltos del Sil a partir de los años 50, con presas como San Esteban del Sil, que regularon todo el río Sil, ¿no? Y después sus afluentes, ¿no? Y en el caso del Miño también, Aifenosa actuó a través de distintas concesiones, ¿no? Una presa que nosotros estudiamos a principios de los años 60 como una obra de ingeniería importante, que hay un patrimonio construido igual que podemos reivindicar la arquitectura desde el punto de vista patrimonial, la arquitectura actual, hay una reivindicación que yo hago de la propia obra de ingeniería. La presa de Belisar, proyectada por un ingeniero coruñés que se llamaba Luciano Jordi, fue una presa importante, ¿no? Digamos, de lo que era la construcción de presas en ese momento en España. El problema, por tanto, no es la presa, es el embalse que ocupa poblaciones, ¿no? En esos momentos, la electricidad era un bien demandado y había dos alternativas, o bien los aprovechamientos térmicos, o bien las centrales térmicas, o bien los aprovechamientos hidroeléctricos. Había una justificación funcional, independientemente del acierto o no acierto, respecto a estas obras, para construir este tipo de obras que dotaban de electricidad. Es decir, sin la presa de Belisar no se hubiera podido hacer, por ejemplo, todo el polígono de Tambre que tenéis aquí, o el polígono de la Grela. Es decir, este papel que jugaron la energía hidroeléctrica, evidentemente asolando valles, inundando valles, en esa España de los años 50 y 60, hay que verlo con esa relatividad, ¿no? Se produjeron traslados. Portomarín, se produjo el traslado de Portomarín. El antiguo Portomarín, en ambas márgenes, está detrás de las márgenes correspondientes, incluso conservan las huellas del anterior paso. Y traigo esta imagen que está en la propia presa de Belisar, para trasladar la imagen que en esos momentos tenían los ingenieros, equivocados o no. Y hubo conflictos y presas que no se debieron hacer, como la de Castrelos. Es decir, ya a finales de los años 60 ya había una reacción social importante respecto a este tipo de obras. Pero los ingenieros que en ese momento, al servicio de las empresas hidroeléctricas, proyectaban estas presas, consideraban que estaban en la línea del progreso. Es decir, consideraban que estaban en la línea de dar una respuesta a los problemas de desarrollo que en esos momentos tenía Galicia, ¿no? Traigo también la autovía del noroeste, ¿no? Yo creo que cuando se hicieron los accesos a Galicia en los años 70 y 80, estos conflictos, triple acceso a Galicia, no fueron tan evidentes respecto al patrimonio ambiental y paisajístico, ni respecto al patrimonio cultural, ¿no? Ni siquiera cuando hubo una reacción en los años 70 respecto a la autovía del Atlántico. La autopista al Atlántico tuvo reacciones de todo tipo, yo las estudié históricamente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista del patrimonio cultural. Yo no sé, y me corregiréis, si en los años 70 en Galicia
había una sensibilidad por el patrimonio cultural. De luego, que yo sepa, no se tradujo en la construcción de las carreteras y tampoco se tradujo en la construcción de la autopista del Atlántico. Quizá en los años 80 sí, pero no en los años 70 cuando se planifica. Sí se produjo esa reacción, se produjo un diálogo entre administraciones cuando se proyectaron las autovías de Galicia, que estábamos ya en los años 90, la sensibilidad... Iago fue subdirector, yo le agradeceré toda la vida que nos encargase en el año 84, cosa que no ocurrió en otras comunidades autónomas, un inventario de los puentes de Galicia, ¿no? Por tanto, había una sensibilidad también en Galicia respecto a la obra pública que no ocurría en otras comunidades autónomas, pero es en los años 90 cuando se produce ese conflicto claro, ya durante la realización de las obras, como consecuencia de las carencias también de la información que aportaba Patrimonio, que tú Manolo ya estabas en aquella época, ¿no? En donde parte de ese patrimonio se descubrió como consecuencia de la construcción de las propias obras. Traigo esta imagen para tratar de trasladar, y un poco me voy a esa imagen también que ponía antes Iago del tema de la Rocha, que la obra lineal, en la medida que ha ido avanzando históricamente, tiene unos condicionantes de trazado distintos de las carreteras o los caminos tradicionales. Es decir, la carretera, y estoy hablando de los años 70 y 80, de los accesos a Galicia, podía adaptarse todavía a las formas geográficas del territorio. La autovía del noroeste, que implicaba radios de giro mínimos de 500 o de 600 metros y pendientes máximas del 5%, ya no tenía más remedio que superponerse destructivamente con la naturaleza. Independientemente de la construcción de túneles y de falsos túneles que en su momento se hicieran. El camino histórico no tenía ningún problema, iba por arriba, por la penillanura. Incluso el camino real del 18, que es un patrimonio que reivindico, de lo que fue el camino real de acceso a Galicia del 18, de todo el descenso entre Perafita, Os Nogais y luego el puente de Becerreá, por tanto hay un patrimonio ligado a las propias carreteras, se adaptaba perfectamente a la topografía. Pero las nuevas obras no tienen esa facilidad de adaptarse a la topografía, ¿no? Eso crea conflictos, independientemente de las soluciones que se adoptaron, con las formas geográficas, conflictos desde el punto de vista constructivo, conflictos con los caminos de Santiago que has citado, independientemente de que los caminos de Santiago, y tuvimos un debate aquí hace un año, hay que hacer un esfuerzo tremendo por localizarlos y por localizar, digamos, lo que es el trazado histórico, no van muchas veces por donde los tenemos localizados. Por ejemplo, el camino de Santiago, de acceso a Galicia desde Villafranca, lo estamos llevando por la carretera del 18. Confundimos el camino de origen medieval con la carretera del 18. Y cuando la administración actúa y trata de construir la carretera correspondiente, lleva a soluciones como estas, tremendas, brutales, desde el punto de vista de lo que es el recorrido de un camino histórico, frente a alternativas por la penillanura, por arriba. Por tanto, ese debate, que no voy a entrar respecto a la localización de los caminos históricos, me parece fundamental, ¿no? Ya proyectaba este tipo de imágenes, de estudios que hicimos, de una cartografía que integre el propio parcelario para reflejarlos, pero a veces no hay más remedio, como el acceso a Arzúa, porque el territorio aparece transformado, es obra pública también la concentración parcelaria, que llevarlo por las propias carreteras. Por tanto, no estoy, digamos, planteando una actitud negativa, porque no hay más remedio a veces que llevarlo por la propia carretera. Pero siempre que se puede evitar es interesante. A mediados de los años 90, la propia Dirección General de Patrimonio nos encargó una cartografía, en este caso de la provincia de La Coruña, donde teníamos digitalizado parte ya de las cosas, para que integrásemos el patrimonio cultural, ¿no? Nos dieron fichas correspondientes de las mamuas, de los petroglifos, de los tramos correspondientes de las guías, ¿no? Y yo creo que fue el primer intento de intentar
de trasladar a una cartografía adecuada, aunque la escala no fuese adecuada, todo ese inventario de patrimonio. Hoy tenemos enormes posibilidades a través de los sistemas de información geográfica, y ya lleva años también la Dirección General de Patrimonio Cultural, de integrar, de hacer visible ese patrimonio y sobre todo de hacerlo transmisible a aquellas empresas que trabajan con ese patrimonio. Por lo tanto, yo creo que este es un avance. Nuestro mapa no debe ser como aquel que hicieron, antes citabas el seminario dos estudos galegos de la selección Moss y de ese libro de Terra de Melide, en donde mezcla la cultura material con la inmaterial, le hicieron un esfuerzo muy importante desde el punto de vista cartográfico, dibujado, pero que no tiene nada que ver con el esfuerzo que podemos hacer desde el punto de vista cartográfico. Por tanto, hoy tenemos herramientas que pueden ser tremendamente útiles para esas problemas que a veces se plantean desde el punto de vista del proyecto, integrarlas en los propios proyectos a través de la documentación y la información sobre ese patrimonio, ¿no? Incluidas las vías romanas. Hay un esfuerzo por hacer y por reivindicar el patrimonio de las vías romanas. Es muy desconocido independientemente de tramos, como la vía 18 en los que actuamos, pero que no están inventariados en este momento, ni siquiera el túnel de Montefurado. Por lo tanto, quizá llevando el gato, digamos, al campo más de los caminos históricos, hablamos hace un año de los caminos medievales, pero en las vías romanas habría que hacer un gran esfuerzo. Ni siquiera las directrices de ordenación de territorio de Galicia recogen la vía 18, un elemento patrimonial importantísimo que comunicaba Braga con el castro del Bierzo, ¿no? Si no está inventariado ese patrimonio, puede ocurrir como ocurrió con el embalse de Lobios, que lo destruimos como consecuencia de los niveles correspondientes de los embalses, en este caso, en el caso de Portugal, ¿no? Bueno, querría terminar, y Paco Alonso 5 minutos. hablará, no menos, voy a terminar menos, con el tema de las obras hidráulicas, ¿no? Se han producido conflictos con las obras hidráulicas, ¿no? Desde la administración hidráulica, tanto desde Aguas de Galicia como las confederaciones hidrográficas, ya en el nuevo siglo ha habido un cambio importante. Antes las canalizaciones las hacíamos destruyendo el patrimonio ambiental y paisajístico de los ríos, ¿no? Considerábamos que nuestra sección tipo para canalizar nuestras avenidas de 500 años era un valor objetivo y que no era un valor objetivo las características ambientales y paisajísticas, entre otras cosas, del propio arbolado o el propio patrimonio de los ríos. Yo recuerdo, y tú, Chain, lo recordarás, porque me pediste el informe correspondiente, cuando se intentó la canalización del Lagares en Vigo, en donde el primer planteamiento era, digamos, arrasar con el patrimonio, incluido el patrimonio de la obra de ingeniería, las pontellas de los puentes, porque suponíamos que los puentes eran un obstáculo para el cauce correspondiente de las avenidas, cuando los puentes han estado siempre ahí y han soportado siempre las avenidas. Por tanto, el problema no son los puentes ni son las pontellas, ¿no? En ese diálogo que se produjo entre la administración hidráulica, que me parece que era la Confederación, en ese momento del norte, y la Dirección General de Patrimonio Cultural, la solución que estaba planteada era el traslado de esta pontella. Era una pontella que había sido ampliada, con un nuevo puente, en donde el informe que hice, y luego el proyecto en ese sentido, fue que la pontella debía estar en el mismo sitio. Es decir, que la pontella no era un obstáculo. Es decir, porque tendamos a pensar que es un obstáculo cuando los ríos se han rebasado correspondiente a las cauces de las avenidas. Y encontramos una solución para mantener la pontella en su lugar, rehabilitando la pontella, por tanto, trasladándola a lo que era la forma anterior de la pontella, dejando un desagüe lateral correspondiente y construyendo un nuevo puente para el paso a una altura distinta de la pontella. Por tanto, frente a la imagen que ponía con los aprovechamientos hidroeléctricos, siempre hay soluciones
de mantenimiento de este patrimonio hidráulico en el mismo lugar, ¿no? El río Mero, a mí me parece que en Galicia fue un tema importante, entre otras cosas porque el proyecto que había en su momento arrasaba, suprimiendo meandros con el patrimonio ambiental y con el patrimonio paisajístico del río, ¿no? Digamos, con una práctica que hasta entonces había estado en ingeniería, ¿no? Yo creo que en el río Mero, en el área metropolitana de La Coruña, y son ríos complejos, porque estaba afectado por la presa de Cebre, se producen conflictos con edificaciones que han ocupado las márgenes y que, por tanto, en el momento que se construye la presa, pues antes estaban afectadas por las avenidas, pero en el momento que se construye la presa, que tiene una capacidad de regulación de esas avenidas, pues permite. Hay unos conflictos, hablaremos del tema del planeamiento urbanístico, de cómo integra el planeamiento urbanístico los temas de las avenidas, no siempre bien integrado, que permite edificaciones en lugares donde nunca se debían haber localizado. Ahí podría haber una responsabilidad compartida, ¿no? Pero yo me llevé un enorme cabreo, incluso desde el propio colegio hicimos un informe correspondiente, Ingenieros de Caminos de Galicia, porque se destruyó todo el patrimonio de los puentes. Incluso algún puente se trasladó, pero la imagen de un puente trasladado es tremendamente brutal. Yo creo que había alternativas, ¿no? Es verdad que se mantuvieron algunas represas, como la de Caneiros, ¿no? Pero a mí me parece que, y por eso ponía el caso del puente de Lagares, que siempre hay alternativas para mantener los puentes, para mantener los molinos en el mismo lugar. Por lo tanto, a mí me parece que entra este tipo de proyectos, y creo que Paco, tú comentarás también de actuaciones que habéis hecho en este sentido, también aquí reaccionar a los ciudadanos, es decir, hubo una oposición por parte de los ciudadanos respecto al proyecto inicial que produjo la modificación del proyecto, que era un proyecto que tenía un montón de tomos. Por lo tanto, a veces nos equivocamos, yo soy partícipe también, en los planteamientos iniciales. En no equivocarse en los planteamientos iniciales implica que las fases iniciales de los proyectos hay que darles más importancia, porque independientemente de los temas constructivos y de proyectos constructivos, es en los planteamientos iniciales en donde nos equivocamos o no en el propio proyecto, ¿no? Y termino con algún comentario que has hecho, ¿no? La obra de ingeniería se ha ido especializando de una forma creciente, ¿no? El tema de la Rocha lo conozco más o menos, pero no sé si sabes que el Camino de Santiago se ha trasladado en La Rocha. Incluso, bueno, yo mismo restauré el puente de La Rocha, en donde ni siquiera pasaba el Camino de Santiago por el puente de La Rocha. Quiero decir que el problema no está solamente en la pata de la obra pública, y cuando se hizo el proyecto correspondiente de la autovía de Santiago-Brión, el Camino de Santiago iba por otro sitio. Evidentemente estaba el Castillo de La Rocha. Por tanto, hay unos... Bastante. Claro. Por tanto, hay unos problemas, hay información que a mí me parece que este seminario espero que sirva para ese diálogo y para que los ingenieros no seamos esos gandeiros destructores, ¿no? Pero termino con el ferrocarril, y yo agradezco mucho tanto al resto de los responsables de la administración, a Carlos, a Federico, a Paco, ¿no?, el que estén presentes en estas jornadas buscando ese diálogo, ¿no? Las obras de ferrocarril son complejas. Las modificaciones de trazado no son fáciles. Este tramo, que es el tramo y además está cerca de Osebe, son radios de giro de 3.000 metros en pendientes mínimas del 1 y el 2%. Por tanto, no se puede hacer con las carreteras pequeñas modificaciones de trazado, sino que los condicionantes de trazado son muchos mayores que los del ferrocarril, que los de las carreteras, ¿no? Pongo el ejemplo de la entrada de Santiago. Estaba en construcción. Es decir, túneles, puentes, en donde parte de ese patrimonio se ha salvado a través de los túneles. El 50% de la línea entre Orense y Santiago va en puente o en túnel, por tanto no toca directamente el propio territorio, y veis aquí una línea recta, independientemente de que se convierta en una línea curva cuando entra en la ciudad de Santiago, ¿no? Pero no es fácil en unas obras que tienen esa escala,
kilométrica, que tiene unos condicionantes de trazado tan estrictos, el que no haya esas afecciones al patrimonio cultural. Termino. Por lo tanto, es desde la etapa de proyecto, de los estudios informativos, los proyectos de trazado, proyectos de construcción, cuando se pueden solucionar gran parte de esos problemas. Pero no tendremos más remedio, y ha aparecido mucho patrimonio como consecuencia de la alta velocidad, que ser conscientes de que parte de ese patrimonio, de esa complejidad territorial de Galicia, aparece como consecuencia de las propias obras. Y ahí termino con un planteamiento que hacía, yo creo, en esa línea, Ramón Villares, ¿no? Yo creo que sería importante, tanto en el tema de los caminos históricos, como en el tema del patrimonio cultural, del resto del patrimonio cultural, establecer una serie de criterios, una serie de protocolos, resultado del diálogo entre administraciones, para que esas relaciones no se produzcan solamente a nivel personal, sino que hay unas pautas que siga tanto la administración de la obra pública como la administración que defiende el patrimonio cultural, en donde se parta de una serie de acuerdos que puedan ser esas líneas del futuro, que yo creo que formarán parte del debate, ¿no? Bien, bueno, Carlos. Pues nada más. Una cuestión de posible beneficio para esta intervención de Carlos y viceversa, ¿no? Evidentemente, Carlos matiza desde unha experiencia que é a de enxeñeiro de caminos, canales e portos, que é importantísima, así a consideramos no momento oportuno de metelo na sección ou propoñelo para a sección, que isto era evidente, mas traía consigo un currículum suficientemente avaliador da súa pertinencia e necesidade de interdisciplinaridade desa sección. Pero dentro de esa visión eu sigo reafirmando de que é importante non perder de vista que a paisaxe ten unha unidade, está aí, e que esa unidade ten que ser percibida como tal, como ben cultural, e se a lei nova de Galicia tuvera ben conta de considerala unha categoría dentro dos bens culturais, de interese cultural, a paisaxe con interese teria que ter un proceso de recoñecemento, formulación, por suposto previa a calquer acontecemento. Pero a realidade, despois de 8 anos casi 8 anos da sección e a representación da sección en distintas comisións técnicas de patrimonio, comisións provinciais, é a seguinte, que o proceso de categorizar e coñecemento do rico e plural inventario e complexo inventario de bens culturais de Galicia é un proceso que non está rematado. E esa é a realidade. E dentro da racionalidade do enxeñeiro e da racionalidade do arquitecto, eu non concebiría, nin ti tampouco, facer un estudio informativo previo de avaliación ambiental sin non existindo un bon inventario, facer ese inventario. E iso é o que quería marcar eu aquí. Eso, de alguna forma, a propia ferramentas legais de patrimonio e de ordenación do territorio, e aquí hai algún compañeiro de ordenación do territorio, anticipa que o planeamento ten que facer un catálogo. Por qué? Porque é consciente de que non o hai, resumindo. E a Xunta, Patrimonio Cultural, decide, bueno, ese inventario feito por o planeamento nos incluímos inmediatamente e automáticamente, unha vez aprobado o plan, no inventario de bens do patrimonio cultural galego. Ben, o que estou quería decir e reclamar é que, se iso é a realidade, o racional é que os estudios previos se metan en esa dinámica de facer ese plan. Non esperar de que me den os datos a administración competente. Non. Eso non é científico ni racional. Tenlo que facer ese estudio. Porque senón ocurrirá procesos e gastos irreversibles, que a veces son irreversibles, non se poden modificar.
E o caso de Coeses é ese. Como é posible que un planeamento general, un inventario arqueológico de Galicia, o planeamento general de Lugo non teña recorrido ese recinto? Bueno, se os estudios previos de impacto e evaluación ambiental fixeran un bo traballo científico e racional, interdisciplinar, porque además o fixeron arqueólogos, cuidado, que tuveron que hacer unha prospección, e que tuveron que acercarse a un recoñecemento do lugar, no proceso preproxectual pudera haber tido esa información e seguramente na conciencia patrimonial dentro de compromiso co dereito, Estado de Dereito, do enxeñeiro que proyectase esa vía, esa autovía, mellor dito, non pasaría por ali. Entonces, ese compromiso desde o dereito, do Estado de Dereito, que dice que o patrimonio ten que conservarse, os bens culturais que ten, e accederse a eles, o sea, estudialos, coñecelos, accederse a ese, si está presente en todo a cadena que intervén en estos procesos, pues seguramente que non hubiera ocurrido de Coeses. Non hubiera ocurrido de Coeses e non hubiera puesto un apreto aos técnicos que ejercen a compatibilidade, a competencia, mellor dito, de esa gestión. E os organismos de consultores e asesores que se crean alrededor, que realmente pasas mal esa situación, ¿no? Entonces, eu penso que temos que cambiar o paradigma de que é un tema que obriga constitucionalmente, por eso eu matizaba, constitucionalmente e autonómicamente en todos os procesos, en todas as fases dos procesos. E é fundamental en estos casos, non. De tal maneira que cando eran os temas de impacto ambiental no ano 92-93, que todos citamos aquí, pero non o dicimos, vou me atrever a decirlo, no 92-93 estaban con gasoducto, oleoducto, e aí Felipe Criado o sabe moi ben, e tamén algunha compañeira aí, pois houve un encontro protocolario desos que dice Ramón Villares, e un se acerca ao secretario general de Infraestructuras do Ministerio de Fomento, e chega a un acordo de meter inmediatamente un regulamento complementario hasta o punto de que se consigue que ese estudio de impacto ambiental teña un capítulo con respecto ao patrimonio que está implicado no territorio ou ordenando o territorio, como dice a nosa lei de patrimonio. E eu penso, ese era o mensaxe que eu quería decir e que é imprescindible. Esa responsabilidade co Estado de Dereito que exixe a administración protexer e facilitar o acceso, por lo tanto, hai que conservarlo, e aos implicados na intervención en distintas fases do proceso, pues tener que estar comprometidos en ese senso, ¿no? E, bueno, eso é o que quería decir. No, estou de acordo. Temos, no debate podemos facer máis intercambios deste sentido, ¿no? Pero temos ahora un descanso hasta as 11:30. Moitas gracias. Bueno, ya hemos debatido.